Vamos hoy al micro legal informativo con el doctor Mariano Stegbañer, que está en el estudio en este momento. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nicole, muy buenos días para toda la audiencia de Radio Integral. Te tomaste unas vacas, ¿cómo estuvieron? Muy bien, muy lindas, muy tranquilos, descansando acá en casa, así que bueno, esperando volver al micro. Bien, supuesto. ¿Y qué trajiste para hoy? Hoy traje el tema de la reforma previsional. Sí. Va a costar un poco hablar, ¿no es cierto?, después de la payada de Rodrigo. Vamos a tratar de levantar la audiencia, ¿no es cierto?, Radio Integral, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Entraste muy crítico de la payada en el estudio. O sea, como payador, excelente locutor. Realmente. Realmente sorprendido. ¿Vos decís que hay gente que apagó la radio? Que le bajó un poquito el volumen a la radio. Sí, yo digo que sí, nos va a costar ahora, la reforma va a costar levantar esto, pero bueno. Recuperanos la audiencia, Mariano, por favor. Por favor, vamos a ver la gente que prenda para informarse de verdad, no para escuchar payada. Esto fue un momento de una equivocación en el aire de Integral, ¿no? Pero ahora sí volvemos a la normalidad con la información, con todo el tema de las legales, así que bueno. Bien, reforma previsional que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Exactamente. Y va camino a aprobarse. Todo indicaría que en diputados no va a tener mucho inconveniente. No va a tener ningún inconveniente. Ya lo adelanto, creo que donde había una posibilidad de discusión, una posibilidad de batallar la reforma, era justamente en senadores. Por la integración que tiene, hay una mayoría muy poco crítica en diputados, digamos, que seguramente va a ser aprobada sin que se corrija absolutamente nada, como pasó el proyecto. Ahora, se aprobó con algunas modificaciones en relación a lo que ya veníamos charlando en el micro. Sí, exactamente. Se aprobó con algunas reformas, por supuesto. Creo que muy pocas reformas, pero se tomaron algunas de las indicaciones que se daban y más que nada, yo para hablar, porque ya hemos hablado, Nicole, varias veces, ¿no es cierto?, del tema de la reforma. Sí. Yo lo que trato por ahí es de traducir a la gente de lo que se trata o cómo impacta en realidad, ¿cierto? Sí, ¿qué significa? Porque uno puede leer una serie de artículos, pero bueno, eso cómo se traslada a la vida cotidiana. Yo en mi rol de abogado, más allá de que hago el micro, tengo por ahí ese difícil mensaje, ¿no es cierto?, de traducir lo que significa la reforma para la gente común. Se le estamos hablando a miles y a miles de entrerrianos que son empleados públicos, primero, ¿cierto? Entonces, no es una cuestión pasajera, no es una cuestión que no tiene significancia, sino es una cuestión de mucho significado, en el cual seguramente va a afectar la vida de montones de trabajadores y de montones de futuros jubilados y pensionados, y actuales, ¿no es cierto? Entonces, no es un tema que no es importante, es un tema muy, pero muy importante, que desgraciadamente va a afectar la vida. ¿Por qué digo desgraciadamente? Y ahí va el comentario de la reforma. Como salió el proyecto, realmente es, como ya veníamos discutiendo, la cuestión, todos los abogados, la gente que estaba trabajando con la reforma, que es un proyecto regresivo en términos de derechos. ¿Qué significa eso? Yo lo voy a explicar nuevamente. Significa que la reforma en sí implica que se le otorguen menos derechos o que se le restrinjan derechos que ya se encontraban otorgados. Entonces, esas consideraciones, ¿no es cierto?, afectan la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. El artículo 14, que habla de los beneficios jubilatorios, de su carácter irrenunciable, y el artículo 17, cuando habla del derecho a la propiedad, el derecho a propiedad de los jubilados y de los pensionados de Entre Ríos. Entonces, el planteamiento de una reforma en estos términos que quedó aprobado con media sanción es sumamente peligroso, porque cuando vaya a la justicia, seguramente la justicia va a declarar inconstitucional diferentes párrafos, diferentes artículos de la reforma. Lo que significa que peligra, ¿no es cierto?, que esos artículos, al ser declarados inconstitucionales por imperio del artículo 60 de la Constitución Provincial, puedan ser derogados por declaraciones de inconstitucionalidad. Y yo, para no ser técnico, entonces, ¿qué le quiero decir a la gente? Que si todos los colegios de profesionales, de abogados, hicieron serios reparos, ¿no es cierto?, cuando se presentó el colegio de abogados, cuando se presentaron otros colegios profesionales como las ciencias económicas, hicieron serios reparos a la reforma. Cuando se presentaron también para hablar de la reforma y tomaron la palabra del doctor Kisser, que es un conocido radical, pero aparte una persona que sabe muchísimo de derecho, que ha trabajado, que ya ha sido legislador, hizo serios reparos. Y todos los profesionales en general hablaron de cuestiones inconstitucionales en la reforma. No se tomó, ¿no es cierto?,
nota de eso en la reforma, sino que la reforma salió realmente como quería el Poder Ejecutivo Provincial. Bien. Las exposiciones entonces fueron una cuestión de que pasen nada más, digamos. Exactamente, yo lo tomé así. No se tuvo en cuenta casi ninguno de los reparos que pusieron los gremios. No solamente el ACME, que es el mayoritario, sino todos los gremios que hicieron serios reparos constitucionales a la reforma. Entonces, si solamente habla bien de la reforma, el ministro de Economía, el secretario legal y técnico de la Gobernación y el presidente de la Caja, es porque realmente hay serios problemas de constitucionalidad. Entonces, es una reforma sumamente regresiva y eso, cuando salga aprobada la ley en diputados y después se discuta esto en la justicia, entonces ahí vamos a ver quién tenía razón y quién no. Bien, entonces, a partir de estas modificaciones, porque digo, el proyecto se aprobó con modificaciones, por ahí una de las salvedades que salió, o al menos a nivel mediático, a nivel informativo, era que, bueno, que justamente estas modificaciones se introdujeron para evitar estas actuaciones de la justicia una vez que la reforma esté aprobada. Pero no es así, digamos, no fueron por ahí las modificaciones. No, para nada, para nada. La discusión de la reforma, que era siempre el latiguillo que tuvieron quienes sostenían la reforma, era justamente la sostenibilidad de la Caja, que fue la discusión. Sí. Digamos, la Caja es insostenible porque gasta mucho más plata de la que recibe, entonces hay que salvar a la Caja. Ese siempre fue ese fue el kit de la cuestión, ¿no es cierto? Sí. La cuestión de la sostenibilidad de la Caja, porque generaba una deuda muy importante para el Estado entrerriano, ¿no es cierto? Entonces, cuando se plantea una reforma, lo que se ve a través de una ley es quién va a pagar la joda, o sea, a quién le corresponde la factura, quién paga ese déficit de la Caja. La reforma está planteada en términos muy simples, que esa es la cuestión de los planteamientos de todas las personas que expusieron, que si el déficit de la Caja lo va a solventar los mismos jubilados y pensionados, tiene que ser quitándole derechos, siendo regresiva, porque si aumentan la edad jubilatoria, se aumentan los aportes, si uno sigue aportando luego de que está jubilado, no es cierto como pasa actualmente, pero digamos, si se plantean montones de cuestiones que producen regresión de derechos, el precio de la reforma lo pagan los jubilados y pensionados. Eso es lo que se tenía que evitar. Ya voy a la cuestión. En el dictamen minoritario, que trabajó muy bien el doctor Coso, que es un abogado conocido de Villaguay, que es senador. Es este otro proyecto que se presentó. Ese fue el otro dictamen, el dictamen minoritario que no se aprobó, por supuesto. Él planteaba que para sostener la Caja se crease un fondo previsional parecido a lo que es el Fondo de Sustentabilidad Nacional. De lo que se discutía, que era una muy buena idea, era obtener recursos de otro lado para sostener justamente el déficit de la Caja. Porque la Caja va a seguir siendo deficitaria, pero ahora va a ser menos deficitaria porque se le va a abonar, por así decir, menos a los jubilados y a los pensionados de la provincia de Entre Ríos. El proyecto, lo que planteaba el dictamen de minoría, era justamente obtener recursos de otros lugares como para sostener y no quitarle justamente beneficios a los jubilados y los pensionados. Resolver el problema sin afectar sin joderle la vida a la gente, digamos. Sin afectar en los haberes de los jubilados y los pensionados. Esa es la cuestión. Entonces decía, ¿de dónde se puede obtener los recursos? ¿De un fondo soberano previsional o de un fondo de sustentabilidad previsional? De la minería que hay en la provincia, de los casinos, del juego que hay en la provincia, de otro tipo de impuestos creados para grandes fortunas. De ese lugar se puede obtener. Lo que sucede es que si vos obtenés de esos lugares, vos tenés que tocar otros intereses. Claro. Y la opción más fácil es justamente atacar a los jubilados y a los pensionados, porque los aportes mismos, ellos mismos van a solventar el déficit de la Caja. Si vos aumentás los años o aumentás los aportes, y cada vez le pagas menos a los jubilados, ellos mismos están solventando el déficit de la Caja. Y bueno, y eso es lo que se aprobó, de esa forma va a ser. Exactamente. Y todo viene emparentado con numerosas cuestiones, ¿no es cierto?, que van a llevar a que la justicia termine decidiendo el futuro de la reforma. Pues aumentó los años de prorrateo, ¿no es cierto?, pasó a ser 15 años, no 20 como se tenía planteado originalmente, sino 15 años, que ya me parece una barbaridad a mí, digamos, el prorrateo de 15 años para el cálculo del haber jubilatorio
o de los pensionados me parece una barbaridad realmente. Bien, eran 10, se planteaba que sean 20, cerraron en 15. Exactamente, exactamente. Y después también todo lo que es el aumento de la edad jubilatoria, más allá de que se mantuvieron los regímenes especiales, se aumentó la edad de la jubilación ordinaria. Todos sabemos, como es de público conocimiento, que se va a ir aumentando hasta llegar inicia, digamos, el aumento de la edad jubilatoria dentro de 5 años, pero dentro de 10 aproximadamente se va a llegar a los 65 años y a los 35 años de aporte para la jubilación ordinaria, sin cambiar, por supuesto, lo que son los regímenes especiales. Ahora, si una persona se jubila por el régimen especial, va a tener que seguir aportando, quizá era otra cuestión de la reforma, va a tener que seguir aportando hasta que se cumpla la edad de la jubilación ordinaria. ¿Sigue aportando sin trabajar? O sea, como pasivo. Exactamente. ¿O sigue activo? No, sigue aportando como pasivo, como jubilado, como pensionado, hasta que se cumpla la edad de la jubilación ordinaria. O sea, quiere decir que si un docente se jubila a los 57, por decir una edad, ¿no es cierto?, va a tener que seguir aportando hasta los 65. Bueno, todas esas cuestiones son sumamente regresivas. Ahora, yo cuando estudiábamos la reforma, y yo decía, hablábamos de no discriminación, de derechos regresivos, de cuestiones, sí, a mí me llamó poderosamente la atención todos los planteos que se hicieron con referencia a las pensiones, para el caso de las viudas o de las concubinas, digo porque son la mayoría de las veces son las mujeres las que son viudas o concubinas, digamos, que obtienen el beneficio de la pensión, y que igual se establecieron una serie de normas que seguramente la justicia va a decir que son groseramente discriminatorias y que va a declarar inconstitucional. Por ejemplo, establecieron plazos que yo había hablado la otra vez. Sí. Plazos para el caso de del mantenimiento de la pensión, ¿por cuánto tiempo? Básicamente se establecieron dos reglas. Que se estableció el plazo de duración de la pensión por lo que haya durado el matrimonio o el concubinato, ¿no es cierto? Y para el caso de que no haya una duración exacta del concubinato, se estableció un plazo de duración del beneficio de 8 años máximo. Entonces yo digo, esas son reformas sumamente regresivas, sumamente discriminatorias, que no tienen en cuenta cuál es la naturaleza, porque eso es un desconocimiento grosero de lo que es la naturaleza de carácter previsional, ¿no es cierto?, de un beneficio. Y que van a afectar también más a las mujeres, incluso esto del prorrateo también. Totalmente. O sea, cuando hablan del 82% móvil es sumamente mentiroso, porque sabemos que el cálculo de 15 años, como quedó aprobado, de 15 años, de los haberes computables, como lo establecieron con haberes brutos, no nos va a dar el 82% móvil, sino que nos va a dar, si llega al 70%, va a ser con mucha suerte. Bien, y en este caso, bueno, vos decías 8 años. 8 años, sí, 8 años para el caso de duración de la pensión, para el caso de que cuando se haya otorgado la pensión a una concubina, ¿no es cierto?, no se haya podido establecer la duración del concubinato. Veo que hay muchas personas o muchas familias que o no hacen una unión convivencial o porque no lo hacen en registro civil, ¿no es cierto?, después no la presentan en el ANSES. Entonces muchas veces en los concubinatos está como indeterminado el plazo de duración del concubinato, por una cuestión común, porque la gente se junta, empieza a vivir, empieza a pagar impuestos juntos. Sí, la vida nos lleva por ese lado, ¿no es cierto? Pero yo no podía creer que hayan plasmado que en el caso de indeterminación de los concubinatos, de las uniones convivenciales, se establezca un plazo máximo de duración de la pensión. Porque eso sabemos que no es así, y en la práctica tampoco es así. Bien. Lo que quieren es que los beneficios, ¿no es cierto?, los beneficios se vayan terminando con mayor certeza y que haya menos déficit en la caja porque haya menos beneficios. Bien. Lo que yo digo es que este tipo de normativa, lo que sucede es que contradice la Constitución. Entonces, ahora, esto ya te lo pregunté, pero me parece importante. Digo, esto que vos decís, bueno, la justicia entonces va a tener que intervenir porque es inconstitucional y demás. Esto el gobierno provincial lo sabe, digo, si de repente lo sabemos nosotros, pudiendo analizar la reforma, el gobierno provincial sabe que entonces la justicia puede actuar en este caso. ¿A qué acude, digamos, de repente a que estos procesos judiciales no avancen, a que no toda la gente tome medida judicial? ¿A qué van? Son muchas cosas, y también está relacionado con otra cuestión que hay presentado un proyecto también de reforma del artículo 60, de reglamentación del artículo 60 de la Constitución,
para que se restrinja también el tema de las declaraciones de inconstitucionalidad. Entonces, yo digo, si bien esta reforma es sumamente regresiva, la justicia va a declarar inconstitucional una cantidad de normas o de párrafos, de integraciones de normas, ¿no es cierto? Yo creo que lo que el gobierno sabe es que los planteos de inconstitucionalidad llevan mucho tiempo en la justicia, porque recién pueden ser consideradas una norma inconstitucional cuando queda firme la declaración de inconstitucionalidad. Eso significa que primero se batalla en primera instancia, luego va a la Cámara, luego va al Superior Tribunal de Entre Ríos y luego pasa a la Corte Suprema. Sí. Ese es todo el circuito, ¿no es cierto?, de las declaraciones de inconstitucionalidad de los planteos. Entonces, el gobierno sabe que si comienzan a litigar de esa forma una declaración de inconstitucionalidad de la reforma previsional, va a tardar 8 o 10 años en resolverse. Y recién cuando la Corte Suprema dicte que quede firme una declaración de inconstitucionalidad, recién ahí se va a hacer. Entonces, mientras tanto, ellos van a tener estas herramientas, ¿no es cierto?, como para mantener en pie una reforma que considero, ¿no es cierto?, a mi humilde entender, es sumamente regresiva. Porque el tiempo que lleva a litigar trabaja justamente a favor del Ejecutivo. Sí, ni hablar si avanza esto que decías recién, restringir también el acudir a la justicia también. Para comentarlo así, yo sé que no es algo técnico, pero la reglamentación del artículo 60 de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, lo que establece es que básicamente si se declara inconstitucional una norma o un párrafo, una integración de una norma, eso queda derogado. El artículo 60 establece eso, que si se declara 3 veces inconstitucional, ¿cierto?, se deroga ese párrafo o esa norma declarada inconstitucional, ¿cierto?, por la justicia. Y esa declaración de inconstitucionalidad recién se considera tal cuando queda firme, ¿no es cierto?, como te decía, que tiene que hacer todo el recorrido de la justicia, que actualmente es sumamente largo y demoroso. Ahora, la reglamentación estableció que solamente se deben tener como tales las acciones de inconstitucionalidad. Esto es un proyecto que está en tratamiento en senadores, digamos. Solamente los planteos como acciones de inconstitucionalidad. Solamente ese tipo de planteo, solamente ese tipo de acciones que son muy raras, digamos, que se plantea, que son minoritarias, son consideradas declaraciones de inconstitucionalidad. Es una reglamentación del artículo 60. Y nosotros lo que decíamos, bueno, los estudiosos de esto, es que la mayoría de los planteos de inconstitucionalidad, cuando un jubilado, por ejemplo, va y hace un reclamo por reajuste de haberes porque te liquidaron mal la jubilación, no lo hace a través de una acción de inconstitucionalidad. Lo hace a través de otros planteos que incluyen la inconstitucionalidad. Entonces, lo que se trata es de restringir de alguna forma el acceso a ese tipo de declaración. No sé si se entendió, por ahí lo traté de traducir un poco. Un poco sí, y un poco quizás no, seguramente, no, pero sí, para gente que me entienda, yo lo que le trato de explicar a la gente es que esto, para que se declare inconstitucional la reforma, realmente va a llevar mucho tiempo, porque para que una sentencia de una declaración de inconstitucionalidad quede firme de esta reforma previsional va a tardar muchos años, y mientras tanto se va a aplicar lo que va a ser la futura reforma previsional. Bien. Por lo pronto, terribles noticias nos traes, Mariano. Sí, bueno, pero bueno, se discutió mucho, se escuchó a todo el mundo, todo la reforma... Sí, y se aprobó. Y se aprobó. Y entonces en diputados, ¿no es cierto?, va a salir de esta forma. Calculo que sin inconveniente, primero va a pasar a comisión, dentro de 15 días va a ser aprobado seguramente por la mayoría que tiene el oficialismo, entonces no va a haber mayores inconvenientes con la reforma previsional. Bien, tenemos 2 consultas breves, Mariano, de la audiencia. Hola, soy Graciela, ¿se puede preguntar por qué tengo que pagar tanto de moratoria? Soy jubilada con la mínima y me descuentan más de 70.000 para el abogado, dice, para vos la pregunta. Que paga 70.000 de moratoria, es jubilada con la mínima, dice, ¿por qué tengo que pagar tanto? Entonces, pregunta Graciela. Sí, según el tipo de... Eso es un tema de la jubilación nacional, ¿no es cierto? El trámite de moratoria, que no es el tema de hoy, pero sí... que lo hemos hablado, han quedado muy pocas, han dejado desde el gobierno nacional muy pocas moratorias de las que había disponibles. Exactamente, muy pocas moratorias, y casualmente las moratorias que han quedado han sido las más onerosas, las más caras, digamos, solamente en pie, y la posibilidad de acceder a una moratoria está sumamente limitada. Por eso no me sorprende que esos montos de descuentos sean los de la moratoria, pero depende, ¿no es cierto?, del plan que haya hecho
con el plan de pago que haya hecho cuando acceda a la Claro, moratoria. cuánto le falte. Sí, exactamente. Bien. Por acá nos preguntan, buen día, ¿cuánto cobraría una viuda de lo de su marido? ¿De lo de su marido? ¿Será en porcentajes? será Esto en lo habíamos porcentaje. hablado, Sí. creo, no sé si fue la anterior vez que vos Pero dijiste. esto con la reforma previsional aproximadamente es, digamos, si se tiene en cuenta la reforma que dice que va a mantener el 82, ¿no es cierto?, por ciento móvil, tomando como referencia, una pensionada cobraría aproximadamente un 70% de lo que es... ¿De ese 82 o del haber? No, del haber, Digamos, para el caso de que una persona para una jubilación, tomando como referencia una jubilación ordinaria, del haber que uno cobra como activo, es el 82% móvil. Sí. Y un pensionado es el 70%. Esa es la referencia aproximadamente. Ahí está, perfecto. Las consultas que nos hace nuestra audiencia. Gracias, Mariano, por toda esta info. ¿Seguiremos hablando de la reforma o vamos a cambiar de tema? Ya, vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar. Pero digo, Vamos, sí. es algo de lo que vamos a tener que volver a hablar, Sí, va a seguir, yo va a pienso surgir que de sí. nuevo. También, más allá de que yo ya lo he tocado varios, no quiero cansar tanto a la gente con el tema del micro, digamos. No, pero es importante. Es muy importante. También va a ser importante cuando salga aprobada la ley y después cuando el Ejecutivo pase a reglamentar a través de decreto la reforma, también me gustaría por ahí, si sale alguna reglamentación que no corresponde o que sea regresiva también para los jubilados y pensionados, poder hablar de ese tema, pero ya con la ley aprobada y con la reglamentación a ver cómo se reglamenta. Bien, gracias, Mariano, hasta el próximo micro. Gracias a ustedes. El doctor Mariano Stegmañer nos visita todos los jueves en el micro legal informativo, hoy hablando de la reforma jubilatoria.